está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, ¿cómo marcha la economía? Vamos a hablar hoy de economía en los términos más accesibles posibles con nuestro invitado en entrevista a Venevisión, Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Bienvenido como siempre. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Venevisión por tenerme aquí para explicar algunos de la dinámica financiera y económica del país en este semestre que acaba de concluir. Como siempre, la gente tendrá la oportunidad de hacer sus preguntas directamente a través del 793-1634, 793-1845. Esperamos por sus preguntas. Vamos a situarnos en algo muy importante y de reciente data cuando se dieron a conocer las cifras del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre del 2012, que marca una amplia diferencia, casi que el doble, frente al registro del año pasado en este mismo periodo. Se ubicó en 5,4%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la actividad económica está animada, está creciendo, se están generando nuevas fuentes de empleo, se están dinamizando los sectores productivos del país, tanto público como privado, ¿no? Y tú mismo lo dices, mira, pasamos de 2,6 en el segundo trimestre del 2011 a 5,4 en el segundo trimestre del 2012. ¿A qué se debe eso? Bueno, los sectores, casi todos los sectores crecieron, exceptuando uno, minería. Por ejemplo, la construcción, por aquí tengo una lámina. Es importante esa aclaratoria porque se ha escrito, se ha analizado mucho sobre el hecho de que supuestamente el mayor impulso de este crecimiento se debe al gasto público. No, mira, indudablemente que el gasto público tiene su efecto, ¿no? Y también la actividad petrolera, pues es como una columna vertebral de las actividades económicas. Sin embargo, cuando uno mide el PIB, tiene la parte pública y tiene la parte privada, y cada uno tiene peso. La parte privada solo sin petróleo te pesa casi 60% de las actividades económicas del país, pues. Y la construcción, el gobierno pone los recursos, pone algunos materiales, pero el que hace la actividad en la construcción básicamente es el privado. Lo que pasa es que como la ejecuta el gobierno, se mide a través de las actividades del gobierno. Pero ¿quiénes son los que construyen? No son empleados públicos, o sea, son gente, ya pueden ser a través de asociaciones como consejos comunales, pequeñas empresas, trabajos individuales que van hacia la parte de construcción. La construcción pasó de menos 1,8 en el segundo trimestre del 2011 a 17,6 en el segundo trimestre del 2012. Entonces tú te ves, bueno, una reanimación importante. Estás sobre parámetros de 2 dígitos. Las telecomunicaciones mantiene su tendencia desde muchos años, está alrededor de 7. Servicio del gobierno, donde está educación, donde está salud, también creció alrededor de 6%. Es decir, las actividades, bueno, como método, tú ves cómo se desarrolló la economía en el año 2011, en el segundo trimestre, y te comparas con ello. Eso significa, bueno, que las actividades económicas crecieron en ese porcentaje, algunas más, algunos menos. Acuérdate que esto es un promedio de todas las actividades económicas. Por ejemplo, y lo he citado muchas veces, incluso delante de otros entrevistados, cuando se asume el tema de la economía. En este mismo sillón usted ha dicho que parte de la eficiencia contra la inflación va a depender de que seamos un país cada vez más productivo, sobre todo en los alimentos. Y estamos, bueno, en el umbral de Mercosur y todo esto. Se aduce que se tienen que aligerar los procesos en los puertos, en el aspecto operativo, pero también el tema de las divisas. Se habla mucho del SITME. ¿Cuál es la situación en este caso de estas gestiones a nivel del SITME? Pero vamos a mostrar una gráfica para que las personas que nos están escuchando, viendo, entiendan cómo se mide, cuáles sectores tienen mayor impacto y cuáles están decayendo en inflación. El mes de julio de 2012, número de establecimientos que se visitan para hacer el análisis de precios son 27.668 establecimientos en toda la geografía nacional. Número de precios que medimos, 372.099 precios. Y algunos tienen diferentes dinámicas de precios, ¿no? Y personal de oficina, bueno, trabajan 105. ¿Qué pasó en julio?
En julio la inflación fue de solo 1 punto. Y hay 2 factores que se toman con respecto a la inflación. La anualizada, que tú mides, por ejemplo, de julio a julio, venía desde enero en 27, la anualizada, o sea, de enero a enero. Pues. Ahora vas de julio a julio y tiene 19.4. Es decir, bajó de 27.6 a 19.4. También la acumulada hasta julio está alrededor de 8,6. Es decir, que este año todavía se presenta un problema de inflación. Vamos a terminar por debajo de la meta. La meta es entre 20 y 22. Vamos a estar por debajo del límite inferior, pero sigue siendo una inflación de 2 dígitos. Tú mismo lo dijiste, yo lo he dicho aquí. Para llegar a una inflación de 1 dígito, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos hacer lo siguiente: producir más alimentos. ¿Qué alimento debemos producir? Lo que la dieta del venezolano: más cárnicos, más lácteos, más vegetales, más granos. Y en general, bueno, lo que consume el venezolano en su dieta diaria. Porque la inflación en Venezuela está concentrada en 2 sectores: alimentos, restaurantes y hoteles. Si tú quitas eso, haciendo un análisis teórico, estás alrededor de 12. Cuando pones alimentos, bueno, a veces venimos de 27, venimos de 30, venimos de 25. Es decir, hay que seguir trabajando la parte productiva en estos sectores de la dieta del venezolano, y lo que no se produce por cuestiones climáticas, por cuestiones geográficas, porque, por ejemplo, el trigo aquí no, a menos que se haga una innovación tecnológica bastante adecuada o novedosa, pero el trigo en este tipo de clima no se produce. Entonces, bueno, eso sí lo tiene que importar. Pero bueno, tenemos que insistir más en los vegetales y distribuirlos bien, porque son productos perecederos. Tenemos que trabajar más en los cárnicos, en 3 tipos de cárnicos: el bovino, el porcino y bueno, y el pollo, pues. Y hay otro tipo de cárnico, como de otro tipo de aves, ¿no? Que aquí no se consume mucho, pero también se puede trabajar, que es el pavo, el pato y ese tipo de cosas. Ahora, en ese diagnóstico y en esa visualización estratégica, podemos decir que vamos por un rumbo ya definido, estamos avanzando. Bueno, con el Ejecutivo Nacional, el Banco Central y en general todo el Estado, tenemos un plan de ir reduciendo progresivamente la inflación. Venimos de 27, este año vamos a terminar por debajo de 20. Esperamos que el próximo estemos en lo que la meta presupuestaria se defina, que tiene que ser por debajo probablemente de 18. Y creo yo que si se hacen bien las cosas, se producen bien, todos trabajamos, porque hay problemas especulativos. O sea, cuando uno va a comprar a un negocio, por ejemplo en Vargas, un objeto, un televisor, lo que sea, y lo compras en Caracas, son diferentes precios. Entonces el usuario también debe valer su fuerza y comprar donde crea que está el precio más barato. Pero en definitiva, en la inflación tienen que intervenir todas las variables, tanto de dinero, masa monetaria, como la parte productiva y todo lo que tiene que ver con esto de expectativas. Las expectativas de este año empezaron en enero a decir que teníamos 30, 35, 40 y la realidad es que vamos a estar por debajo de 20. Para el próximo ejercicio fiscal nos vamos a preparar para rebajar unos 4 o 5 puntos, y si lo hacemos bien y producimos lo que consume el venezolano adecuadamente y lo distribuimos bien y bajamos la especulación, pudiésemos estar en 1 dígito. Amigos, al regreso seguiremos conversando con el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, hoy en Entrevista Venevisión por su canal 4. Al regreso dejo este planteamiento: ¿es posible una devaluación de la moneda en el corto plazo? Eso se está analizando y retomaremos el funcionamiento del CITME. Queda con una sonrisa así de expectativa Nelson Merentes. Al regreso.